Bueno, entonces, cuando tenemos una zona donde el aire está más caliente que en el entorno, en esa zona se produce una corriente ascendente de aire y que hace que baje la presión en este punto y que en los puntos que están en las superficies en el entorno sean de mayor presión. Este movimiento se llama convectivo convergente. Por el contrario, cuando tenemos una zona que está más fría que en el entorno, en esta zona, al enfriarse, las partículas de aire se contraen, se contraen, aumenta la densidad, por el efecto de la gravedad bajan y al llegar al piso se dispersan en la superficie. Este es un movimiento convectivo divergente. Em, Si nos imaginamos el planeta Tierra va a tener, el Sol incide con mayor intensidad en el ecuador y con menos intensidad en los polos. Entonces se va a producir un movimiento de las masas de aire debido a esas diferencias de temperatura. Como la Tierra gira bueno, y tiene su forma, no es un plano. En el hemisferio sur, las altas presiones tienen una circulación horaria, o sea, no es radial, la circulación de aire no es radial, sino que es como una espiral. En las zonas de alta presión, es decir, en las zonas frías, la espiral es antihoraria, y en las zonas de baja presión, la espiral es horaria, y en el hemisferio norte es al revés. Entonces, en el hemisferio sur, las altas presiones tienen circulación antihoraria, desplazando masas de aire hacia afuera, y las bajas presiones circulan en forma horaria, desplazando masas de aire hacia su interior. Si la Tierra no girase, nosotros lo veríamos así. Acá en el Ecuador, que está más caliente, entonces se eleva se eleva el aire hasta la tropopausa, que es em, el límite de la troposfera, que es la capa de viento que está cerca, la capa de la atmósfera que está más cerca de la Tierra, y hay una corriente de aire que va hacia el polo por encima de la troposfera. Esto es aire caliente. Cuando llega al polo, se enfría, baja y viene una corriente por la superficie de aire frío. Bueno, en el hemisferio norte tiene un sentido y en el hemisferio sur tiene otro. Entonces, si no girara, se formarían dos grandes celdas convectivas por calentamiento de aire en el ecuador y enfriamiento en los polos. Pero la Tierra gira, entonces lo que hace el movimiento de la Tierra es que se rompan estas dos grandes celdas, se rompen y se dividen en tres abajo y tres arriba. Bueno, obviamente de los otros lados también, ¿no? Entonces se produce una celda convectiva en el ecuador hasta los 30 grados, otra celda convectiva que va desde los 60 grados hasta el polo, y acá en el medio, en la zona de las latitudes medias, que es donde estamos nosotros, se produce una celda anticonvectiva, que fíjense que esta viene así, entonces arrastra al aire que está acá y también lo lleva para abajo. En este lado sube, entonces también el aire es arrastrado en ese sentido. Entonces, en vez de haber dos grandes celdas, bueno, o una celda en esta porción de la Tierra que estamos mirando, por el movimiento de rotación se dividen en más. Y tienen, bueno, acá y en los otros planetas pasa lo mismo. Las celdas que van desde el ecuador a las latitudes medias se llaman celdas de Hadley. Las celdas que están en las latitudes medias son celdas de Farrell, y las de los polos se llaman celdas polares. Hay un experimento que se hace
para poner en evidencia la característica de la circulación del planeta Tierra. Consiste en tomar una budinera, llenarlo de un líquido y se calienta la parte de afuera y se enfría la parte de adentro. Entonces lo que se pueden observar es que el líquido va a circular de esta manera. Se van a formar dos celdas de circulación en las cuales en el borde caliente el líquido sube y cuando llega al borde frío el líquido baja. Acá también sube en el caliente y baja en el frío. Si la temperatura fuera igual en los polos y en el ecuador, al visualizar el patrón del flujo, los movimientos del líquido dentro de la budinera, veríamos que se producen vórtices apareados de sentido contrario. Apareado quiere decir que siempre aparecen de a dos. Y el sentido contrario se produce para conservar la cantidad de movimiento. Ahora a ver si me encuentro el video. A ver acá. Bueno, esto es al principio, lo que les explicaba recién, sin gradiente de temperatura. Ahí se le inyecta tinta para poder visualizar las líneas de flujo. Sin gradiente de temperatura se forman vórtices apareados de sentido contrario. Giran en sentido contrario de tal manera que la cantidad de movimiento se mantiene constante. Ahora, con gradiente de temperatura y girando la budinera, lo que comienza a pasar es que se hace una configuración distinta del flujo y en vez de vórtices se producen como ondas. ¿Las alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. A ver si... En este creo que estaba solo. No, es igual. Ahí está. Bueno, adopta esa configuración en forma de ondas. En el planeta pasa lo mismo. La cara exterior sería el ecuador y la cara interna sería el polo, que está frío. Entonces, las celdas convectivas se van distorsionando formando las ondas que vimos en la animación. Acá, en esta primera imagen, sería cuando se produce el desplazamiento del flujo de la parte caliente a la fría y de la parte de la caliente a la fría y de la fría a la caliente. Este sube y esta corriente baja. Cuando comienza a girar, se comienzan a desarmar todas estas celdas y se comienza a producir una serie de ondas que aumenta la cantidad de ondas a mayor velocidad de giro de la budinera. En nuestro planeta pasa lo mismo. Entre los 30 y los 60 grados aparecen estas ondas que se llaman ondas de Rossby. Si contamos, bueno, acá estaría la Antártida, acá estamos nosotros, bueno, y ahí estaría Australia. Si contamos las ondas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, hay entre 7, hay entre 4 y 8 ondas y que se desplazan de oeste a este. La velocidad de propagación de esas ondas es más o menos de 10 metros por segundo, o sea, 10 metros por segundo. Bueno, lo que hacen estas ondas es que transmiten el calor desde del norte al sur
y llevan el frío del sur al norte. Entonces son las que hacen que haya movimiento entre las masas de aire. Estas curvas son isobaras, que son curvas. ¿Saben lo que es una isobara? Son curvas Presión de... constante. ¿eh? Presión constante. Sí, curvas de igual presión. Cuando están más juntitas las curvas, quiere decir que hay mayor presión, y cuando están más separadas, quiere decir que hay menor presión. Em, las isobaras funcionan en la atmósfera como si fueran paredes rígidas sosteniendo al aire. Entonces, cuando las isobaras están muy juntitas, el aire circula con mucha velocidad, y cuando están más separadas, el aire circula a menor velocidad. Es como si estuviera apretado o confinado entre las dos paredes determinadas por las isobaras. Entonces fíjense que acá donde estamos nosotros tendremos mayor velocidad de viento porque están todas las curvas más juntas. Las isobaras están más juntas, entonces por acá el viento circula más rápido. Si la Tierra fuera lisa y homogénea, estas ondas tendrían un comportamiento predecible y se producirían cambios en el tiempo meteorológico en forma cíclica cada 50 horas. Pero como la superficie no es lisa, no es homogénea, porque tenemos agua, tenemos cordillera, tenemos bosques, y además hay otro tipo de ondas que se superponen al movimiento general, los cambios observados en el tiempo meteorológico no son determinísticos, o sea, no se pueden estimar, sino que más bien son aleatorios. Bueno, acá están otra vez las celdas. En vez de haber una sola celda convectiva, por el movimiento de rotación de la Tierra, tenemos una celda convectiva polar, la celda convectiva de Hadley, que estas son las que están en la zona tropical, y las zonas de Farrell, que son donde se producen las ondas estas que estamos viendo recién, que son las que nos afectan a nosotros que estamos ubicados en una latitud media. Argentina está la mayor parte del país en latitudes medias, y el norte queda un poco hay un poco en la zona tropical. Bueno, acá están marcadas las zonas de altas y de bajas. Bueno, en inglés usan high y low. Tenemos zona de alta presión en los polos, baja presión en las latitudes medias, alta presión en el ecuador. Bueno, acá faltan indicar algunas, pero es lo mismo que abajo. Y vamos a ver cómo era el sentido de giro que habíamos visto. Vamos a mirar en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, el alta era antihorario y en la baja era horaria. Entonces, vamos a mirar acá. Me voy a pegar. Esperen. Bueno, entonces, acá donde tenemos las zonas de alta presión, fíjense que va en sentido antihorario. Y acá abajo, que no está indicada, pero hay una zona de baja presión, el sentido sería horario. Entonces, ¿qué es lo que produce estas, estas diferentes zonas de alta y de baja presión? Producen que cerca del Ecuador
los vientos sean predominantes del este, y en nuestra zona las latitudes medias son predominantes del oeste. Bueno, esto es un mapa meteorológico. Hay una diferencia entre climatología y meteorología. La climatología se refiere a los promedios de las distintas variables del clima en una determinada cantidad de años. Me equivoqué, este es climatológico. Entonces acá hay un mapa que nos está mostrando los promedios de 10 años en el mes de enero. Y tenemos un mapa donde están indicadas todas las isobaras y se indican dónde están las celdas que estábamos viendo. Y esto es para nuestro invierno, sería para julio. Entonces vemos que en nuestra zona tenemos dos zonas de alta presión. Esta es la celda convectiva del Océano Pacífico, o anticiclón, se llama también del Océano Pacífico, y esta es una celda convectiva en el Océano Atlántico, o anticiclón del Atlántico. Y acá tenemos en el continente una zona de baja presión, porque bueno, el continente está más caliente, entonces la presión es menor. Todos estos movimientos que se producen, como dijeron ustedes, por las diferencias de presiones y por la rotación de la Tierra, es lo que se llama circulación general de la atmósfera. Entonces, en las zonas ecuatorial y polar, los vientos predominantes son del este, y en la zona de las latitudes medias son del oeste. Y lo que se observa también es que en enero y en julio hay una diferencia en cuanto a las posiciones de los anticiclones, que se desplazan hacia arriba o hacia abajo en las estaciones, y eso tiene que ver con la posición relativa del planeta con el Sol, de cómo se posiciona en cada estación. Bueno, ahora ahí lo cerré. Todo lo que es alta presión se asocia con buen tiempo, y lo que es baja presión está asociado a lluvias y a mal tiempo. Bueno, esto es lo que vimos recién. Si nosotros representamos las ondas, se pueden caracterizar con las ondulaciones, y los meteorólogos definen dos ejes. Este eje, que es el eje de altas presiones, que se llama eje de vaguada, y este es el de bajas presiones, y este es el de bajas presiones, y este es el de altas presiones. El eje de vaguada y el eje de cuña se llaman. Entonces, si nosotros supónganse que estamos en una latitud por acá, estamos 330 grados, 60 grados, supónganse que estamos a 45, estamos a 1000 hectopascales, y un rato después baja la presión a 990 hectopascales. Y en este, al revés, estamos a 1000 y en un instante después nos llega a 1010 hectopascales. Dentro de las reglas sinópticas, a la zona delantera del eje de vaguada se lo asocia con mal tiempo, porque favorece el ascenso del aire y por lo tanto la formación de nubes. Entonces este trae lluvia. Y acá, en la inversa, la delantera de un eje de cuña está asociada a un buen tiempo, porque favorece el descenso del aire, entonces estabiliza la atmósfera. Acá están representadas ondas, una onda superficial y una onda a una mayor altura. Cuando la inclinación
del eje cuando la inclinación del eje es pronunciada, quiere decir que la propagación de las ondas es rápida, y cuando es más vertical, más recta, es el desplazamiento muy lento, y a este tipo de sistemas se los llaman sistemas dinámicos. Bueno, esto es lo que les decía recién. En la zona de los 30 grados, por acá, está la zona de altas subtropicales. Sobre los océanos tiende a intensificarse, permaneciendo durante todo el año. Estas se llaman altas semipermanentes del Océano Pacífico y el alta semipermanente del Océano Atlántico. Esta del Océano Atlántico, que gira así, lo que hace es traer masas húmedas al continente, y gracias a esta celda es que tenemos la pampa húmeda y toda la actividad agrícola que tenemos en Argentina. Esta otra descarga casi toda la humedad en el lado de Chile, y después el aire llega acá a la Patagonia. Después de cruzar la cordillera llega húmedo, pero bueno, las lluvias se descargan acá. Bueno, lo que les decía recién, que en el invierno van más hacia el Ecuador, que se ve, era en el otro. Bueno, cuando veíamos recién en el otro, en este se veía que en el invierno están más arriba, estas altas, y en el verano bajan. Y eso es por la posición de la Tierra con respecto al Sol. Bueno, y en las zonas de bajas presiones, en las latitudes de 60 grados, hay una zona de baja que se llama bajas subpolares. Y bueno, y dice, como no hay continentes en esta latitud, esos sistemas de baja presión son migratorios. Quiere decir que se van moviendo, se van desplazando. En el continente, en el verano, hay una baja de origen térmico y orográfico, que está ubicada en el noroeste argentino, y esta es el que produce el movimiento de las masas de aire desde el norte hacia latitudes mayores, o sea, hacia el sur. Tenemos dos bajas acá, y esta baja es migratoria. ¿Estas se acuerdan la baja para dónde giraba, horario o antihorario? Vamos otra vez al dibujito. Baja es horario, acuérdense eso. Baja, horario. Alta, antihorario. Baja, horario. Entonces, esta baja lo que está haciendo es llevar el frío hacia el norte. Está llevando las masas de aire frío hacia allá. Entonces, esto es lo que se llama un frente frío. Y al contrario, en este lado lo que está haciendo es trayendo el calor del norte, lo está trayendo hacia el sur. Entonces, esto es un frente caliente. Bueno, ahora vamos a ver, nos tenemos que aprender algunos términos sobre la estructura de la atmósfera. La atmósfera tiene 5 capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera y exósfera, que es acá. El 97% de la masa gaseosa está en la primera capa, y acá es donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. El techo sería el de la troposfera y la estratosfera. La división es la tropopausa. Es como el techito de la troposfera. En la troposfera, que tiene aire, hay una extensión de entre 8 y 15 kilómetros de altura según la latitud y la estación del año. Cuando es en los lugares que es más frío, la troposfera está más cerquita de la superficie porque está más comprimida. En cambio, cuando hace más calor, la troposfera está más dilatada y tiene mayor altura.
Otro dato, que en los primeros 5.000 metros de altura, la atmósfera contiene el 50% de toda su masa. Para definir la tropopausa, eso se hace con sondeos meteorológicos, con globos sondas, que son globos que se llenan con helio o con hidrógeno y que tienen distintos instrumentos que van midiendo temperatura y presión. Entonces, bueno, esto es hecho para Argentina en distintas estaciones. Esta de Comodoro Rivadavia, esto es Neuquén. Entonces se lanzan los globos y se van registrando las distintas mediciones que van tomando. Acá tenemos presión, que la presión es proporcional a la altura, se puede pasar de presión a altura mediante una fórmula, y acá abajo tenemos temperatura. Entonces, por ejemplo, al principio, a medida que va aumentando la altura, va disminuyendo la temperatura. Va disminuyendo la temperatura. Y una vez en el punto en el cual la temperatura se vuelve casi constante, ahí está la tropopausa. Entonces, de esa manera se van, pasando de la presión a la altura, se puede determinar cuál es el límite de la tropopausa. Bueno, esto es lo que les decía recién, que la atmósfera no tiene la misma altura a lo largo de un meridiano y que en los polos es más fría, entonces está menos dilatada. Y en los trópicos es más caliente, con lo cual se dilata y tiene mayor altura. La atmósfera en nuestro planeta tiene 3 regiones. Una zona en las bajas latitudes que se puede considerar, se llama barotrópica, porque los planos de presión son paralelos y horizontales porque está muy homogénea la temperatura. Las zonas de bajas latitudes estaríamos acá, estaríamos en el Ecuador. Después tenemos en las latitudes medias, se llama baroclínica, que son planos de presión que están inclinados, sería como que la atmósfera está medio inclinada debido a la gran variación de la altura. Y por último, la polar, que es similar a la región que está en las bajas latitudes, nada más que tiene menor altura porque está más fría. Entonces tenemos estas 3 regiones, la tropopausa polar y la tropical, que son parecidas porque son barotrópicas, los planos de presión están paralelos y horizontales. Esta es más grande porque está más caliente, y acá en el medio no es barotrópica porque los planos de presión están inclinados, entonces se llama baroclínica. Imagínense que esto fueran agua, que todo esto fuera líquido. Entonces, si yo tengo acá todo este líquido que está girando en este sentido, y acá tengo este líquido que está girando en el otro, y esto tiene esta altura y esto tiene una altura menor, ¿qué va a pasar? Esta celda tendería a verter el líquido hacia esta celda que está en el intermedia. Lo que se haría si estuviéramos haciendo una construcción hidráulica, ¿qué se hace? Para que no se salga el líquido de este lugar, de esta celda, se construiría un dique. La atmósfera es como que construye su propio dique con una corriente de viento que se llama jet subtropical. Hay una corriente entre la celda de Hadley y la de Ferrel, y hay otra corriente que se llama jet polar entre la de Ferrel y la celda polar. El jet polar es térmico. El jet subtropical se produce por compensación de momento. O sea, este líquido, este aire produce un momento horario, entonces acá tiene que aparecer un momento antihorario para compensarlo. Estas corrientes se producen por encima de la troposfera. Son corrientes de viento que son muy altas, son de alta intensidad,
pero, o sea, no nos van a afectar a nuestras cosas acá directamente sobre la superficie terrestre, pero sí afectan el comportamiento del viento en toda la zona. Bueno, acá tendríamos la tropopausa templada, la tropopausa polar, y acá esto sería, como visto en corte, el chorro polar. Entonces, la discontinuidad en altas latitudes del espesor de la troposfera, que era cortita en el polo porque estaba frío y era alta en el ecuador porque estaba caliente, produce en altura una corriente muy localizada de muy alta velocidad que se llama chorro o jet polar. Y este está asociado a los frentes fríos que penetran en las zonas templadas. Bueno, se puede demostrar por condiciones dinámicas que la zona polar del jet favorece el ascenso del aire y por lo tanto el empeoramiento del tiempo. Entonces, si después de haber pasado un frente frío, a unos días después, si hay jet polar, se puede favorecer la intensidad la inestabilidad del tiempo. Los jet polares se pueden ver en algunas páginas que después les vamos a compartir. Bueno, acá en estos gráficos se muestra la variación climática de la posición del jet según la latitud y el mes del año. Entonces, por ejemplo, nosotros estaríamos por acá en latitud 40 más o menos. Y fíjense que el jet nos toca ¿en qué mes? En octubre, que en octubre hay grandes vientos. Después no tenemos hasta diciembre, que vamos a tener otra vez nuevos episodios de viento intenso y luego nos vuelve a tocar el jet en mayo. Bueno, y tenemos las distintas variaciones para el invierno y para el verano. Entonces, bueno, lo que les decía recién, que la presencia del jet en altura está solo entre fines de octubre y principios de diciembre y a comienzo del mes de mayo. Y en el resto del año las condiciones son bastante propicias. Para Buenos Aires, que está un poco más arriba, Buenos Aires está a 35, bueno, acá sería la rayita rosa. También tenemos en octubre, en diciembre y en mayo.